Me acosté con el hombre que le arruinó la vida a mi esposo cuando era niño en el colegio. Pero ahora en vez de agradecerme decidió tirarme a la calle. No es justo. Mi esposo me quiere dejar por algo que literalmente hice únicamente por él. Mi sorpresa para él era esa, pero el idiota ese lo descubrió antes de tiempo y ahora todo se fue al carajo. Pero la peor parte es que me odia por eso, como si yo fuera la mala de esta historia. ¿Cómo puedo hacerle entender que todo esto lo hice solamente por él? A ver, empecemos por el comienzo. Todo comenzó hace unos meses atrás. Mi esposo quería ir a una reunión de exalumnos de su graduación del colegio. Yo quise ir con él y la verdad es que todo estaba bastante bien durante la fiesta, salvo por una pequeña cosa. Cuando regresábamos en el auto, mi esposo se puso completamente pensativo. Se puso callado, miró por la ventana con una cara que no parecía habitual en él. Cuando llegamos a casa y nos estábamos cambiando, no aguanté más, así que decidí preguntarle qué es lo que le estaba pasando. Y ahí es donde me contó una parte muy oscura de su pasado. Me dijo que cuando estaba en el colegio la pasó muy mal. Uno de sus compañeros le había hecho la vida imposible durante mucho tiempo, al punto que le destrozó la autoestima y lo dejó traumado de por vida. En pocas palabras, me confesó que este tipo se burlaba de él todo el tiempo, ya que se veía completamente como un nerd. Yo lo abracé y lo traté de consolar, le dije que todo iba a estar bien. Pero por dentro, en mi cabeza, ya estaba maquinando el plan perfecto. Asimismo, tomé la decisión más drástica que he tomado en mi vida. Yo tenía que ayudar a mi esposo a vengarse de ese pasado, y la mejor forma de hacerlo era haciendo algo que lo marcaría de por vida. Pero claro, para ejecutar esta venganza lo primero que necesitaba era encontrar a este tipo. Muchos se preguntarán cómo lo iba a hacer si tan solo tenía el nombre de este tipo de hace varios años. Bueno, aquí es donde tengo que revelar mi secreto. Digamos que tengo una habilidad especial. Soy simplemente una profesional en buscar a las personas. Sé que hoy en día decir eso puede sonar un poco mal, tal vez tóxico, pero es que es la verdad. Me encanta stalkear a la gente y puedo hacerlo con mucha facilidad. De hecho, mi esposo no lo sabe, pero gracias a este don es que lo tengo a él. Logré salir con él en primer lugar porque yo pude stalkearlo y conocer todo de él hace mucho tiempo. Hace años, cuando nos conocimos, yo era simplemente una mesera en una cafetería y él era un cliente bastante habitual del lugar. Me gustó tanto que desde el primer día que lo vi, simplemente decidí que me quedaría con él. Anoté todo lo que tenía que saber de él, su nombre, sus números de identificación, y con eso me bastó para conseguir toda la información que necesitaba de él en internet. Después de conocer prácticamente toda su vida, solo tuve que empezar a aparecerme casualmente en los lugares que él solía frecuentar. El parque donde paseaba el perro, sus lugares más habituales donde le gustaba ir a comer los fines de semana, todo. De ahí solo tuve que dejar que se enamore de mí. Terminamos casados, así que como comprenderán, los datos de su compañero del colegio no iba a ser algo tan difícil para mí. Estaba un poco oxidada por el tiempo que llevaba sin usar este don, ya que el matrimonio te vuelve sedentaria, ¿me entienden? Pero me puse a trabajar en la computadora y en pocas horas lo encontré. El tipo se llamaba Kevin. Lo primero que hice fue mirar sus fotos actuales y realmente me dio mucha risa. Era un infeliz, se había burlado de mi esposo por su apariencia en la adolescencia, pero físicamente él era muchísimo más feo. Era un completo, imagínense comer caca, así de feo era, pero no importaba su cara. Lo verdaderamente importante era que mi plan simplemente era genial. No iba a fallarse de ninguna forma. Mi estrategia consistía en lo siguiente. Voy a hacer que Kevin se enamore de mí perdidamente de una forma tan obsesiva que no podrá dejarme nunca. Luego, el día del aniversario de mi boda, yo organizaré una cena para celebrar y llevaré a Kevin engañado ahí. Y enfrente de todos le voy a decir a Kevin que todo era una broma cruel y que lo quería humillar públicamente, mostrando a mi esposo como una víctima redimida. Kevin caerá de dolor y amor por mí. Quería que mi esposo viera el monstruo de su infancia de rodillas arrastrándose por mí para que por fin pudiera vengarse y sanar el autoestima que le falta. Yo solo quiero lo mejor para mi esposo, así que me puse manos a la obra. En menos de 24 horas conseguí su número de celular, la ubicación exacta de su casa y la dirección de su trabajo. Y para mi buena suerte, revisando fotos de sus redes, descubrí que al parecer estaba soltero. Honestamente, hubiera tenido un poco más de culpa si es que hubiera estado casado o algo así, pero como no lo estaba, no me gusta meterme en medio de mujeres inocentes, ¿me entienden? Pero al ver que no tenía a nadie, simplemente el universo me estaba dando el camino libre para hacer mi fechoría. Después de un par de búsquedas rápidas, simplemente logré encontrar el tipo de mujer que le gustaba, el prototipo que buscaba en sus redes e incluso el tipo de contenido que consumía. No voy a revelar mis fuentes ni mis métodos exactos, pero
realmente es muy fácil. La mejor parte de todo es que yo no tenía que hacer grandes cambios en mí, ni estéticos, ni nada para gustarle. Yo encajaba bastante bien en el tipo de mujer que le gustan. Investigando su rutina diaria, supe que estaba inscrito a un gimnasio que queda bastante cerca de mi casa. Estaba un poco lejos, pero yo quería que nuestro primer encuentro pareciera lo más natural posible para ir avanzando un poco en el terreno. Todavía quedaban un par de meses antes de llegar a la fecha de mi aniversario, así que todavía tengo tiempo de jugar con su pobre corazón. Pero no podía relajarme, así que fui al gimnasio, me inscribí por 3 meses sin dudarlo. Sabía exactamente a qué hora tenía que ir para poder encontrármelo, así que al día siguiente me aparecía a la misma hora en que él llegaba. Verlo frente a frente por primera vez en el área de pesas fue como un poco decepcionante. No era para nada mi tipo, tiene una cara de idiota y realmente me sorprendió mucho que este sujeto se atreviera a hacerle bullying a alguien alguna vez, siendo mi esposo un hombre realmente muy guapo y superior a él en todo sentido. En el instante en que lo vi, me di cuenta de que esto sería muy fácil. No me iba a costar nada de trabajo enamorarlo. Me acerqué, me paré cerca de su zona y empecé mi primera charla con una excusa bastante tonta sobre cómo usar las máquinas. En efecto, cuando me miró y me escuchó hablar, sus ojos se abrieron de par en par. Para él yo era la única mujer que existía ahí porque era su mujer ideal, la fantasía que buscaba en internet hecha en la vida real. Estaba completamente diseñada a su medida, pero el idiota no tenía la menor idea de que todo era una trampa. Las cosas con Kevin fueron bastante bien. El tipo estaba tan enganchado que me invitó a salir apenas en nuestro segundo encuentro en el gimnasio. Para la tercera cita ya no había nada más que pudiera hacer para impresionarme, y para la cuarta cita incluso me besó. Honestamente, no me gustó. Realmente es muy malo en esto, pero al final del día solo tenía que cerrar los ojos y pensar en mi esposo, en el día en el que él realmente disfrutaría de finalmente la venganza que yo tenía planeada y me daría fuerzas. Todo esto tenía un fin. Para la quinta cita, Kevin se puso de rodillas emocionado y me pidió que fuera su novia, así que no me dejó más opción que aceptar. Realmente me sorprende todo el tipo de malabares que tiene que hacer para justificar que simplemente le gustaba a Kevin y quería acostarse con él, pero ahorita vamos a eso. Así fue cuando apareció el verdadero problema de esto, algo a lo que yo no había pensado antes porque no quería estresarme en eso, pero ya era un punto inevitable. Teníamos que tener intimidad. Tener relaciones con Kevin significaba técnicamente serle infiel a mi esposo, pero si lo piensas bien, era para algo bueno para él. Tenía que transgredir mis votos para ser la mujer perfecta para mi esposo y poder hacer que cumpla su venganza. Mi esposo simplemente tenía que confiar en mí, tenía que entender que esto era para un fin mayor. Esto no lo hacía por razones egoístas o por placer, lo hacía únicamente para que él, por su salud mental, pudiera redimirse. Así que cuando Kevin empezó a presionarme para que finalmente tuviéramos relaciones, decidí aceptar. Debo admitir que, fue peor que los besos. Realmente el tipo es muy malo. Incluso en estas situaciones, mi esposo es miles de veces mejor que este tipo. Kevin era un desastre completo, pero tenía que aguantar esto por el fin de la misión. Con el pasar de las semanas, me di cuenta de que mi plan estaba funcionando mejor de lo que había planeado. Kevin prácticamente me besaba los pies. Estaba tan locamente enamorado de mí que me daba hasta el último que tenía. Sin embargo, casi a los 3 meses de la relación, me pidió algo que realmente no pensé que algún día me iba a pedir. Él quería que viviéramos juntos, así de rápido. Negarme rotundamente era peligroso porque podía levantar sospechas y arruinar todo el trabajo que ya había hecho, así que tuve que inventar una coartada maestra. Le dije a mi esposo que me iría unas semanas a un retiro espiritual intensivo en las montañas, fuera de la ciudad. Como soy una mujer muy religiosa, definitivamente me iba a creer, así que mi esposo no sospechó absolutamente nada. Mira tú, reverenda perra. Al contrario de sospechar, mi esposo me despidió con un beso en la frente deseándome paz y armonía. Fue bastante irónico porque esta vez el retiro era para meterme a convivir con el tipo que destruyó su vida durante años. Estábamos en una etapa crítica del plan, faltaba solo 1 mes y medio para mi aniversario de bodas con mi esposo, así que ahora más que nunca tenía que ser muy cautelosa con cada cosa que hacía. A los pocos días de empezar a convivir con Kevin, me salió otra sorpresa. Quería presentarme a sus padres. Nuevamente, esto no tenía que pasar, así que le dije que no era necesario, que teníamos que ir más despacio, pero él me suplicó que los conociera. Me dijo que sus papás lo veían tan feliz y cambiado que se morían de ganas por conocerme. Y realmente, solo por su insistencia y para que no pensara que ocultaba algo, terminé por aceptar. El día de la reunión familiar fue realmente extraño. Su mamá me amó desde el primer segundo y cuando se enteró que ya estábamos viviendo juntos, se emocionó. Estaba tan emocionada que decidió regalarme un collar de oro.
Me dijo que era una joya de la familia, que tenía generaciones ahí. Yo, lógicamente, intenté rechazarlo por pura cortesía, pero como la señora me insistió tanto, no tuve otra que guardármelo en la cartera con mucha pena, pero tuve que hacerlo. Lo primero que pensé fue: perfecto, esto servirá para empeñarlo y comprarle un regalo increíble a mi esposo cuando termine el plan. Durante la cena, los padres de Kevin me preguntaron mucho sobre cómo era, cómo una mujer tan guapa terminó con un hombre como él. Y es que, claro, yo tengo 36, estoy en mi mejor momento y obviamente llamo bastante la atención. Yo simplemente sonreí y me puse tímida y les dije que la vida no siempre me había tratado tan bien y que simplemente no había podido encontrar un hombre que fuera mejor que Kevin. En cuanto escuchó esto, el tipo básicamente se puso a llorar de la emoción. Aquí paremos un momento. Entiendan una cosa, en este punto yo realmente estaba muy agotada. Mantener una doble vida realmente es algo que te destroza por dentro. Atender un departamento ajeno y aguantar un tipo que realmente no soportas es horrible. Yo no quería seguir con esto, pero me daba ánimos pensar en que mi esposo estaba a nada de conseguir la mayor venganza del mundo. Sin embargo, todo se derrumbó una noche. Salí con Kevin y cometí el error de entrar en un bar que resulta estar bastante cerca del trabajo de mi esposo. No lo vi peligroso. Después de unos tragos, salimos de ahí directamente a un hotel que estaba justo al lado. Íbamos caminando por la acera, agarrados de la mano y riéndonos, cuando de repente escuché un grito seco detrás de mí. ¡Eres una zorra! En ese momento sentí que el mundo se vino abajo porque reconocí la voz. Era de mi esposo. Volteé lentamente y en efecto era él. Estaba ahí parado, solo unos metros, estaba temblando de rabia y Kevin no entendía nada. Se puso al frente, infló el pecho y le dijo que tenía que respetar a su mujer si es que no quería salir mal. Incluso le dijo que si habían tenido diferencias en el pasado no era momento para meterse con su mujer. Mi esposo, por el contrario, ni siquiera entendía lo que estaba pasando. Estaba vuelto una furia y me dijo: esa no es tu mujer, esa es mi esposa. La cara de Kevin se puso completamente pálida en un segundo, perdió todo el color, me soltó la mano como si mi piel estuviera quemando y dio un paso atrás. Fue como si todas las piezas del rompecabezas finalmente encajaran en su cabeza. Claro, el idiota recordó que en la reunión de exalumnos se había cruzado con mi esposo y que precisamente por eso cuando nos conocimos en el gimnasio dijo que se le hacía muy familiar mi rostro. Yo solo pude decirlo que simplemente tenía una cara muy común y ahora se dio cuenta de toda la verdad. Mi esposo no quiso escuchar nada, se volteó de inmediato y empezó a caminar a toda prisa. Yo corrí tras de él, traté de agarrarlo de la mano, pero me empujó, me miró con todo el desprecio y me dijo que quería el divorcio, que no quería volverme a ver en su vida. No me dejó explicarle nada, no me dejó explicarle que todo era un plan para humillar al bully que tanto lo había atormentado en su infancia. ¿Creen que simplemente soy una mujer infiel, una mujer barata que rompió su matrimonio por un capricho? Por favor, alguien aquí ayúdeme, tengo que hacerle entender que no quiero que terminemos, solamente quería ayudarlo a consumar su venganza. Momento de hidratación antes de actualizar. En este canal hemos escuchado muchas formas de decir que quería ser infiel y tratar de medio salirte por las ramas, pero de esta definitivamente es la peor de todas. Sigamos escuchando lo que tiene que decirnos. Actualización 1. Sinceramente no puedo creer lo insensibles y crueles que son ustedes. De verdad abrí mi corazón para recibir consejos y un poco de ayuda en un momento tan complicado y lo único que hacen ustedes es insultarme, pero no me importa porque dentro de todo hubo un par de personas comprensivas y es por ellos que decidí escribir esta actualización. Sé que las cosas no salieron como yo tenía planeado, pero en realidad creo que al final mi esposo no comprende que nunca fue algo en contra de él, quería ayudarlo y ahora simplemente me odia. En fin, luego de encontrarnos con Kevin en camino al hotel ya saben lo que pasó. Seguí los consejos de algunos de ustedes y decidí esperar unos días para que se calmara la situación. Me he estado quedando en casa de mi padre y gracias a Dios mi padre al inicio no sabía nada de lo que había sucedido y simplemente pensó que quería visitarlo porque lo extrañaba. Pero pasados unos días me dije a mí misma que el enojo de mi esposo debería ya haberse pasado y que por fin podría regresar a mi casa. Sabía perfectamente que él estaría trabajando, por lo que aproveché para entrar. Limpié todo el desastre que había y preparé su comida favorita para recibirlo en un buen ambiente. Esperé por un largo rato, hasta que escuché la llave. Me preparé para cuando él entrase. Pero apenas me vio, realmente se puso furioso. Yo tenía toda la intención del mundo de solucionar las cosas, de explicar que en realidad tenía un plan perfecto, y él se puso en una forma realmente estúpida. Le pedí por favor que me escuchara, que todo lo que hice tenía una razón, pero ni siquiera me miró, se fue directo a la habitación. Bueno, la que ahora era su habitación porque sacó sus cosas del cuarto principal y se fue a la habitación de invitados, pero estaba segura de que podía escucharme a través de la puerta, así que fui y le dije todo lo que había hecho
hecho por él, que yo sabía perfectamente cuánto le había costado superar todo su trauma, pero que realmente todo esto era un teatro para destrozar a Kevin por dentro. Le eché en cara que él no sabía absolutamente nada y que había arruinado todo mi plan y todo mi esfuerzo de meses. También le dije que desde ese día no he vuelto a tener ningún contacto con Kevin, para que viera que yo jamás desarrollé sentimientos por ese tipo tan horrible y que a pesar de que le entregué mi cuerpo a otro hombre, mi corazón todavía le pertenecía. Pero mi esposo no dijo nada. Decidí que lo mejor era darle un poco más de tiempo, así que tomé mis cosas y regresé a casa de mi padre. Pero cuando llegué allá, todo se puso terriblemente mal. Mi papá me estaba esperando con una cara bastante horrible. Él siempre había sido súper protector conmigo porque soy su única hija. Pero cuando me vio, me acercó hacia él y me dio una cachetada que me dejó completamente gélida. Mi esposo lo había llamado por teléfono para contarle todo lo que pasó. Mi papá me gritó que me fuera de su casa, que estaba profundamente decepcionado de mí y que con tanto sufrimiento que había hecho, simplemente no podía creer que había criado una traidora como yo. Intenté explicarle que todo esto era parte de un plan, que tenía una estrategia, que todo lo hacía por amor, pero mi padre me miró con bastante desprecio, como si yo fuera una tonta por haber hecho lo que hice. No me dejó terminar y me dijo que tenía que largarme de ahí. No se imaginan cómo se puede sentir una mujer como yo cuando mi padre me pegó por primera vez por culpa de los chismes de mi esposo. Me dio el primer motivo para darme cuenta de que realmente él no es un hombre inocente y estoy seguro de que se merecía todo el bullying que le hicieron. Por otro lado, Kevin ya no quiso saber nada más de mí. El infeliz me mandó un mensaje larguísimo en donde me estuvo insultando diciendo que yo era una zorra, que si lo uno, que si lo otro. No me interesó en absoluto, ni siquiera me gasté en responderle. Él solo era un peón en este juego de ajedrez. De todas formas, sé que está sufriendo porque yo lo rechacé. Lo único que sí me enojó es que me exigió que devolviera el collar de oro de su mamá, pero obviamente me lo voy a quedar, no pienso devolvérselo. Para mi parecer, esto es una forma justa de pago por todos los meses que estuve con él en la cama. Ahí lo tienen, chicos, no es una cualquiera, sí cobró. Apenas mi padre me botó de la casa, no tuve más opción que volver a casa de mi esposo, pero cuando llegué ya había cambiado las cerraduras. Toqué, llamé 1000 veces, yo sabía que él estaba ahí, pero no me abrió. ¿Saben lo humillante que es tener que ir a dormir a un hotel de mala muerte porque no tienes dinero? Sé que es horrible, pero mi esposo fue tan miserable que me canceló todas las tarjetas de crédito que tenía de él, me dejó sin nada. ¿Y esto para qué? ¿Para que apenas 15 días después me llegara la notificación de que me iba a divorciar? No tengo forma de pagar ningún abogado. Llegué a pensar que a lo mejor si me acostaba con algún abogado podría representarme gratis, pero decidí que eso sería perder aún más de mi dignidad, así que tuve que pensar otra idea. Para colmo, mi padre me envió un mensaje diciendo que me había desheredado. Lo tomó como algo personal y sé que haga lo que haga no cambiará de opinión. Así que estoy en estas. Sé que ni siquiera voy a recibir una pensión alimenticia porque ante la ley realmente lo que hice sí se considera infidelidad. No importa cuál haya sido mi buena intención. No importa nada de lo que yo haga, simplemente me van a dejar en la calle. Todo porque mi esposo realmente es muy tonto. Me di cuenta de que mi futuro iba a tener que ser trabajar como una miserable, cobrando un sueldo de esclava para llegar a fin de mes. Así que tomé una decisión extrema después de analizarlo todo. Fui a la casa y decidí que tenía que prenderle fuego. En medio de todo el caos decidí que también tenía que pagar a mi esposo. Bueno, aclaro que jamás pensé en hacerle daño en verdad, solo quería meterle un sustito y dejar un precedente de lo que yo podría hacer si es que me llegaba a traicionar. El incendio tampoco pasó a mayores porque los bomberos llegaron bastante rápido. Hice todo esto como una estrategia bastante buena. Quería que mi esposo me denunciara y me metiera a la cárcel. El plan era simplemente perfecto. Ya estando en la cárcel tendré un lugar donde dormir, un techo seguro y seguramente comida, no tendré que pagarle a nadie. Justo ahora estoy escribiendo en la biblioteca de detención. Todavía estamos en las audiencias y no tengo un buen abogado, solo el de oficio. Así que creo que esto saldrá peor de lo que pensé. Mientras más leo, más alucinada se pone la historia, man, es impresionante. Actualización 2. Ricardo, sé perfectamente que estás leyendo esto, así que lárgate al infierno, te odio. Espero de corazón que tengas una vida miserable, destruiste todo lo que yo tenía, me diste la espalda y ahora por tu culpa tendré que pasar el resto de mi vida trabajando como una esclava. Para los que no entienden, básicamente, Ricardo encontró mi post anterior, no tengo la menor idea de cómo lo hizo, pero puso todo el texto y las pruebas en las audiencias, pero no lo hizo para meterme en prisión, simplemente quería que todos entendieran que yo quería comida y techo gratis. El infeliz se las arregló con sus abogados para que el juez no me metiera a la cárcel, hizo todo para que solamente me sentenciaran a pagar servicio comunitario.
¿Se dan cuenta de la maldad de este tipo? Es decir, ahora aparte tendré que buscar un trabajo miserable para sobrevivir y trabajar como mula gratis. Tengo que separar obligatoriamente parte de mi valioso tiempo para ir a cumplir las horas de servicio comunitario gratis. Ya no espero nada de este lugar, todos váyanse a la mierda. Pausa de hidratación. Realmente uno pensaría que la gente aprende después de cometer un error, pero esta mujer definitivamente no entendió nada. Es impresionante cómo puedes valer tanta verga y seguir creyendo que no eres el problema. En fin, un saludo a la familia Spider-Friend y otra a la familia Spider-Chance. Espero que se encuentren muy bien. Y para los que no lo sepan, este sábado había subido un video de 1 hora exclusivamente para ustedes. Bueno, no es 1 hora entera, falta algo así como 3 minutos y un poco, pero es casi 1 hora, lo que yo diría que sí cuenta, pero ya habrá que ver. Espero que me entiendan. Entonces, nos vemos en otra ocasión, seguramente este miércoles, y si es que no, posiblemente nos vemos esta semana, estoy seguro de que sí, no se preocupen, los dejo con Spider-Chams. Spider-Chams, Spider-Chams. Hey tú, alto ahí guapo, ¿qué crees que estás haciendo? Dale like al video, comenta un comentario en la cajita de comentarios y suscríbete al canal si te gustó este video.